La célula. La célula es una unidad estructural y funcional básica de los seres vivos. Es la menor proporción de materia que se puede llevar a cabo todas las funciones vitales para la vida. Las células pueden ser muy variadas, pero en general todos tienen una membrana que las rodea, un citoplasma interno y un material genético como el ADN, que contiene la información necesaria para sus funciones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la célula es la parte más pequeña de cualquier ser vivo que puede realizar todas las funciones necesarias para vivir, como crecer, reproducir, obtener energía, etc. Continuamos con las estructuras de la célula. La estructura de la célula contiene membrana plasmática, el citoesqueleto, el citoplasma y el núcleo. En la membrana plasmática es una estructura delgada y flexible que rodea la célula delimitando su contenido y separándola del entorno interior. ¿Esto qué quiere decir? Eso significa que la membrana plasmática es como una fina capa que se puede doblar y mover sin romperse. No es rígido, lo que esto nos permite adaptarse a los movimientos y a los cambios de forma de la célula. El citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una red de fibras y filamentos en el citoplasma de las células que proporciona soporte estructural, forma y organización, además de facilitar el movimiento celular. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el citoesqueleto está formado por una especie de red con estructuras delgadas parecidas a hilos o cables que se extienden por casi todas las células. El citoplasma. El citoplasma es el contenido gelatinoso de la célula que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo, que esos se encuentran en las células eucariotas, o el material genético disperso que se encuentra en células procariotas. Está compuesto por un líquido denominado citosolo y una variedad de estructuras y organelos. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que el citoplasma es como una sustancia espesa y suave, similar a un gel, que llena el interior de la célula. El núcleo. El núcleo es un orgánulo celular presente en las células eucariotas que actúa como el centro del control de la célula. ¿Qué quiere decir? El núcleo es el orgánulo celular. El núcleo es una parte de la célula como un compartimiento especializado que tiene funciones específicas. Buenas tardes, profesor. Ahora vamos a continuar con los orgánulos. Los orgánulos son estructuras especializadas que se encuentran dentro de las células. Estas realizan funciones específicas para mantener la vida y el funcionamiento de la célula. Son como órganos dentro de la célula, de ahí su nombre. Aquí tenemos unos ejemplos. Empezamos primero con el mitocondrias. Bueno, los mitocondrias producen la mayor parte de la energía de la célula y cuentan con su propio material genético. Esta difiere del material genético del núcleo. Muchas enfermedades son el resultado de las mutaciones en el ADN de la mitocondria. Como segundo tenemos el ribosomas. La función principal del ribosomas es llevar a cabo junto al ARN transferente la traducción del ARN mensajero a proteínas. Para desempeñar esta función, los ribosomas tienen 3 hendiduras clave en su interior, las hendiduras A, P y E. Luego tenemos los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Los lisosomas están implicados en varios procesos celulares. Estos son los encargados de reciclar restos de células de desecho y pueden construir virus y bacterias invasoras. Luego tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático elabora otras sustancias que necesita la célula, como los lípidos y los carbohidratos. El retículo endoplasmático es un orgánulo celular. Y terminamos con el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi elabora proteínas y moléculas de lípidos para su uso en otros lugares dentro y fuera de la célula.
El aparato de Golgi es un organulo celular, también se llama complejo de Golgi y cuerpo de Golgi. Le doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, profesor, les voy a hablar sobre las funciones. El metabolismo es el conjunto de procesos químicos que ocurren dentro de las células de un organismo vivo para mantener la vida y la función. Estos procesos incluyen el anabolismo. Es la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas más simples utilizando energía. Lo segundo que tenemos es el catabolismo. Es la descomposición de moléculas complejas en moléculas más simples, liberando energía. Como tercer punto tenemos la energía. Es el metabolismo, convierte la energía de los alimentos en energía para el organismo. Eh, Tenemos otro, la síntesis, que es el metabolismo, crea moléculas esenciales para el organismo, como proteínas, carbohidratos y grasas. Lo último, tenemos la degradación. Es el metabolismo, descompone moléculas dañadas o innecesarias. Bien, el metabolismo es esencial para mantener la homeostasis, para proporcionar energía para las funciones corporales. Elimina residuos y toxina. Reproducción. Es el proceso por el cual una célula se divide en dos o más células hijas. Este proceso es esencial para el crecimiento, la reparación y la sustitución de células dañadas o muertas en los seres vivos. Tenemos tipos de reproducción celular. Tenemos como punto uno la mitosis. Es la división de una célula en dos células hijas genéticamente idénticas. Dos, tenemos a la meiosis, que es la división de una célula en cuatro células hijas genéticamente diferentes. La reproducción celular es crucial para el crecimiento y desarrollo de los seres vivos. Otro es la reparación de tejidos dañados y lo otro es la sustitución de células muertas o dañadas. Tenemos etapas de la mitosis. Primera etapa es la interfase. El periodo entre las dos mitosis consecutivas se denomina interfase. A medida que la célula se prepara para reproducirse, duplica su ADN y toma las medidas internas y externas adecuadas para enfrentar con éxito el proceso. Una célula se divide en dos productos que luego pueden dividirse nuevamente creando un ciclo de división celular. Aquí como ejemplo tenemos el centrosoma, que organiza el citoesqueleto y regula el ciclo celular. Y tenemos al ADN conocido como ácido desoxirribonucleico, que almacena información genética y transmite información genética, también regula la expresión genética. Ambos son esenciales para el funcionamiento adecuado de la célula y el organismo. Lo otro, tenemos el profase. La envoltura nuclear comienza a romperse hasta disolverse paulatinamente. La cromatina sufre una progresiva condensación debido al superamiento. A esto se le conoce como cromosomas. Se duplica el centrosoma y cada uno se desplaza hacia uno de los extremos de la célula, donde se forman los microtúbulos. La centrosoma es el que organiza los microtúbulos y regula la separación de cromosomas. Y el cromosomas es el que contiene información genética y separan durante la mitosis. Y aquí tenemos los microtúbulos que se originan en el centrosoma, forman la red citoesquelética y ayudan a separar cromosomas. La otra fase es la metafase.
Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula en la metafase, las fibras del uso mitótico. Los microtúbulos se unen a cada centrómero de los cromosomas. Cada uno de ellos se ha duplicado en la interfase, por lo que en este momento se separan las dos copias. En la centrosoma se ubica en los polos opuestos de la célula y organiza los microtúbulos para formar el uso mitótico. Y los microtúbulos se extienden desde los centrosomas hacia el centro de la célula, se unen a los cromosomas en el centrómero y ayudan a alinear los cromosomas en el plano ecuatorial. Y el centrómero es la región del cromosoma donde se unen los microtúbulos y ayudan a separar los cromosomas hermanos durante la anafase. Y por último que tenemos aquí, las cromosomas se alinean en el plano ecuatorial unidos a los microtúbulos. Se preparan para la separación durante la anafase. Y tenemos la anafase. Es la fase crucial de la mitosis porque en ella se realiza la distribución de la información genética original. Los dos grupos de cromosomas que son idénticos entre sí se alejan gracias a los microtúbulos hacia los polos opuestos de la célula. Cada juego de información se concentra alrededor de un centrosoma. Y aquí en las imágenes tenemos la centrosoma, las cromosomas y los microtúbulos. En esta etapa de anafase, la centrosoma mantiene los microtúbulos organizados y en las cromosomas se separan en cromosomas hermanos y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Y los microtúbulos son contráctiles y empujan los cromosomas hacia los polos y ayudan a separar los cromosomas hermanos. Telofase. Se desaparecen los microtúbulos que ayudaron a la migración de los dos grupos de cromosomas. Comienzan a formarse dos nuevas envolturas nucleares que concentrarán la información de cada nueva célula. Los cromosomas comienzan a descondensarse para dejar expuesto el ADN y comenzar los procesos propios de una célula independiente. Y aquí tenemos la centrosoma y el microtúbulo y el ácido desoxirribonucleico. Tenemos la citocinesis, que consiste en la separación física del citoplasma. Se forma un anillo contráctil formado de microfilamentos de actina y miosina, que va estrangulando a la célula formando una estructura con forma de reloj de arena. Se forma un surco de segmentación que termina por separar a las dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Aquí, como vemos en la imagen, tenemos el anillo de contráctil. Voy a dar pase a mi compañera, va a seguir explicando sobre el tema. Gracias. Tipos de células. Existen muchos tipos de células que se dividen principalmente en dos grandes categorías, procariotas y eucariotas. En las eucariotas, estas células son más complejas y tienen un núcleo definido. Dentro de ese grupo encontramos varios tipos, como las neuronas, las células musculares, las células epiteliales y las células sanguíneas. Las neuronas transmiten impulsos nerviosos en el sistema nervioso. Las células musculares permiten la contracción muscular. Las epiteliales forman las capas que cubren superficies internas y externas del cuerpo. Y las células sanguíneas, como los glóbulos rojos, transportan oxígeno, y los glóbulos blancos que tienen defensa inmunitaria. Las células vegetales, tenemos las células fotosíntesis, células de xilema y floema y células fúngicas. En sí, la eucariota se caracteriza por tener tienen un núcleo definido, y estas pueden ser las plantas, animales y hongos. Tipos de procariotas.
Estas no tienen núcleo, pueden ser como las bacterias y las arqueas. Las bacterias son las células procariotas más comunes, tienen una estructura simple sin núcleo ni organulo rodeado de membrana. Y las arqueas tienen otro tipo de célula procariota, ya que viven en condiciones extremas, como en las altas temperaturas, un ambiente con salinidad y acidez. Las diferencias de las eucariotas y las procariotas ya que van en el tamaño, ya que las eucariotas son generalmente más grandes. Y las eucariotas tienen un núcleo definido y los organulos, ya que están rodeados de membranas como los mitocondrias y los cloroplastos. Gracias.